Hola, en este video compartiré contigo la historia de la Biblia en 10 minutos. Usaré las tarjetas que hemos impreso con amigos para hacer las cosas más visuales. Imagina que estamos jugando una partida de ajedrez juntos. Estas son mis piezas y estas son tuyas. Haré el primer movimiento. Ahora es tu turno de moverte. Imagina ahora que tengo la estrategia perfecta para terminar el juego y hacer jaque mate. Moveré esto y esto y esto. Probablemente me dirías, espera, eso no es justo. ¿Por qué? Porque hay reglas. Todo el mundo sabe que debemos esperar nuestro turno para jugar. Yo muevo, tú mueves. Con Dios es lo mismo. Dios hizo su primer movimiento. Él creó el mundo. Él creó a cada uno de nosotros como únicos. Y cuando fue nuestro turno de mover, el movimiento que hicimos fue que desobedecimos a Dios. Hemos pecado. Dios vio este movimiento y vio que no era un buen movimiento. Pero dijo, ahora es mi turno de jugar. Yo también haré mi juego. Enviaré a mi Hijo Jesús para pagar el precio de sus pecados. Hoy hay gente que está esperando toda su vida diciendo, si Dios existe, debe mostrarse a mí. Pero lo que no entienden es que Dios ya jugó su turno. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Ahora es turno de moverte. Este movimiento es arrepentimiento. Y en el momento en que nos arrepentimos, Dios vendrá y nos da un corazón nuevo. Y en el momento que nos bautizamos en agua, Él vendrá y nos librará del pecado. Y cuando pedimos por el Espíritu Santo, Él vendrá. Dios está esperando que hagamos ese movimiento. Quiere hacer jaque mate. Quiere terminar el juego. Quiere liberarnos y darnos una nueva vida. Pero Él está esperando por nosotros a que tiremos nuestro turno. Así que ahora te voy a explicar un poco más cómo empezó todo. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra y creó un hermoso jardín. En ese jardín había dos árboles especiales, el árbol de la vida eterna y el árbol del conocimiento del bien y mal. Después de eso, Dios creó a Adán y Eva. Y Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios. Caminaban junto con Dios en el jardín de Edén y era perfecto. No existían guerras, ni odio, ni la violencia que vemos en el mundo actual. Dios le dijo al hombre, puedes disfrutar todo en el jardín, todo lo que cree para ti, pero hay una cosa que no puedes hacer, que es comer del árbol del conocimiento de bien y mal. Pero mucha gente pregunta, ¿por qué Dios colocó este árbol en el jardín? Si no estuviera ahí, lo haría más fácil, ¿verdad? De hecho, Dios quiso dejarnos la elección porque nos ama. Decidió darnos la libertad de obedecerle, pero también la libertad de desobedecerlo, la libertad de abandonar su presencia. Y conoces la historia. Adán y Eva comieron del fruto prohibido, y en ese momento el pecado entró a la humanidad, y el hombre se apartó de Dios. Adán y Eva tuvieron hijos, se multiplicaron, pero sus hijos se mataron unos a otros. Y a lo largo de las generaciones, las cosas empeoraron cada vez más. Había celo, odio, violencia, asesinato y guerra. Y finalmente vivimos en el mundo de hoy. Solo necesitamos encender la televisión para ver cuánto sufrimiento hay en el mundo. Y hay gente que se dice a sí misma, no puedo creer en un Dios que permite este sufrimiento y muerte. Pero la Biblia es muy clara y nos advierte, la causa de todo este sufrimiento es nuestra desobediencia a Dios. Nos hemos cerrado a Dios. Estamos privados de su gloria. Y eso es porque el pecado entró en el mundo. Sin embargo, hay mucha gente ciega y no son conscientes de esto. Tienden a compararse con los demás y decir, sí, es cierto que mentí, pero mira a esta persona ha robado. Y el que ha robado algo dirá, sí, es cierto, pero esa persona, él engañó a su esposa. Y esta persona diría, sí, cierto, pero esta persona ha matado a alguien. Y es fácil encontrar a alguien peor que nosotros. Siempre encontraremos a alguien que lo haya hecho peor. Pero el problema es que usamos un estándar humano. El único estándar que cuenta es el estándar de Dios. Él es perfecto, Él es santo y justo.
La Biblia dice, no matarás. Pero Jesús dijo, cuando odias a alguien en tu corazón, has matado a esta persona en tu corazón. La Biblia dice, no tendrás sexo fuera del matrimonio. Pero Jesús dijo, cuando miras con lujuria a alguien, has cometido adulterio en tu corazón. Entonces, incluso sin cometer el acto, basta con estar frente a tu computadora mirando pornografía. Y es como si hubieras cometido adulterio en tu corazón. Imagina que te presentas delante de un juez por pasarte una luz roja. No podrías decir, juez, toda mi vida he respetado las luces verdes. Por supuesto que no le importa. Si estás frente al juez es porque eres culpable de cruzar esa luz roja. La Biblia también es muy clara. Si hemos quebrantado solo uno de sus mandamientos, es como si lo hubiéramos hecho en todos. Dios pudo habernos puesto a todos en el infierno y ser aún un Dios justo, pero Él tenía otro plan. Decidió hacer su movimiento. ¿Recuerda el juego de ajedrez? Él envió a su Hijo Jesús para pagar el precio por nuestros pecados. Así nació Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Y creció, fue el único sin pecado. Cuando tenía 30 años, se bautizó en agua por inmersión total. Y cuando salió del agua, recibió el Espíritu Santo. A partir de ese momento, fue entre la gente y sanó a los enfermos, expulsó demonios, resucitó a los muertos y dijo, arrepiéntete, el reino de Dios está cerca. 3 años después, el único que nunca pecó fue quien pagó el precio más alto. Fue torturado y puesto en esa cruz. Él murió, él fue enterrado. Y 3 días después, porque era el único sin haber pecado, la muerte no pudo retenerlo. Resucitó de entre los muertos. Reunió a sus discípulos y les dijo, amigos, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a hacer lo mismo. Él les dijo, esperen aquí, les enviaré un ayudante, el Espíritu Santo. Y Jesús volvió a la diestra del Padre. Dios hizo su movimiento, envió a su Hijo Jesús para que por Él podamos reconciliarnos con Dios. Ahora es nuestro turno de movernos. Entonces, ¿qué movimientos debemos hacer? ¿Cuál es el primer paso que debemos dar hacia Dios? El primer paso es el arrepentimiento. Eso es darse cuenta que hemos pecado contra un Dios santo y justo. No es solo para pedir perdón y lamentar lo que hemos hecho. Comienza con eso, pero es tomar una decisión por tu vida y dar la espalda a tu antigua vida y volverse hacia Dios. Es como un giro de 180 grados donde decidimos darle a Él nuestra vida. Y en ese momento, Dios toma nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Entonces Dios nos da un corazón nuevo, una nueva conciencia. Pero no es suficiente. No podemos detenernos ahí. Todavía tenemos nuestro antiguo cuerpo muerto, el cual está impregnado de pecado. Dios dice que quien peca se convierte en esclavo del pecado. Así que incluso con un corazón nuevo queremos hacer el bien según Dios y tratamos de hacerlo con todas nuestras fuerzas, pero volveremos a caer en los mismos pecados una y otra vez. Y ahí es donde entra el bautismo. Necesitamos enterrar ese cadáver. Pablo habla de eso en Romanos 6. Morimos con Cristo cuando nos bautizamos en agua y resucitamos con Él. En ese momento, desechamos nuestros pecados y estamos nuevamente abiertos a Dios, como Adán y Eva en el jardín de Edén. El bautismo no se trata de colocar unas gotas de agua en la cabeza de un bebé, porque un bebé no tiene conciencia del pecado. Un bebé no puede arrepentirse. Pero como leemos en la Biblia, donde vemos que todo bautismo tuvo lugar cuando la gente se arrepintió y se dieron cuenta de que habían pecado contra Dios, y luego se bautizaron. Ahora estamos muertos a nuestro antiguo cuerpo pecaminoso y resucitamos con Él. El pecado ya no nos domina, somos libres. Como dijo Jesús en ese tiempo, que enviará su Espíritu Santo para que viva en nosotros, así también hoy, cuando oremos y pedimos por el Espíritu Santo, Él vendrá. Y somos bautizados con el Espíritu Santo. Y ahora tenemos todo el equipo para seguir el ejemplo de Jesús. Y eso es lo que Él nos llamó a hacer. Como Él, vamos a las personas, sanamos a los enfermos, echamos fuera demonios y compartimos el Evangelio como estoy haciéndolo contigo ahora.
Y otras personas también vendrán y tomarán esta decisión de volverse hacia Dios para empezar una nueva vida, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. El final de esta historia es que un día Jesús volverá. No sabemos exactamente cuándo, pero esta vez vendrá a juzgar al mundo. Eso significa que todos tenemos algunos años para tomar una decisión sobre nuestra vida. Somos completamente libres de vivir para nosotros mismos y tratar de vivir la mejor vida posible, o entregar toda nuestra vida a Dios y seguirlo y nacer de nuevo completamente. Cuando Jesús regrese, separará a los que le pertenecen, los que han decidido entregarle la vida y que completaron la carrera hasta el final, de aquellos que han decidido mantenerse alejados de Él. Y quien dio su vida y lo siguió tendrá acceso al árbol de la vida y vivirá para siempre. Recuerda que Dios ya hizo su movimiento. Él envió a su Hijo Jesús para que puedas reconciliarte con Él y que Jesús es quien pagó el precio de tus pecados. Ahora es tu turno de mover.